andas, Rosana? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, Bueno, bárbaro. Qué suerte agradecida. que nos podemos juntar a charlar un poquito de las dos hermosas profesiones que tenemos y compartir un poquito, ¿no? Digamos, nuestros saberes, experiencia, con la gente que por ahí también le interesa todo esto que bueno, a nosotros nos gusta tanto. Eh, la verdad que me había quedado pensando la otra vez que estuvimos conversando en este tema eh, tan importante, ¿no? El cuidado de esa etapa evolutiva que es el embarazo y en todos estos temas que vos hablas mucho de la epigenética y cómo la alimentación y estas cosas contribuyen eh, a que estos genes se disparen o no, ¿no? No sé qué es lo que vos podrías contarme en este momento de esto. Bueno, primero agradecerte por esta oportunidad porque para mí es muy importante y bueno, soy una apasionada con este tema, hace muchos años que lo vengo trabajando y me parece que es sumamente importante tomar conciencia hoy más que nunca de la importancia de lo natural, la naturaleza, los ciclos y cómo se va desarrollando, ¿no? Eh, Nosotros históricamente las mujeres hemos hecho una evolución desde lo ancestral, que aquellas mujeres, digamos, que tenían sumo conocimiento de la tierra, de los ciclos y de todo, y hemos pasado, para poder llegar acá, abandonamos muchas de esas costumbres, de esas creencias, de esas cosas, y digamos como que nos metimos un poco, para mi ver, en un mundo bastante masculino, que fue el que nos permitió crecer, desarrollarnos, llegar a las universidades, a los trabajos y a equipararnos con lo masculino, digamos, y hace rato que vengo sintiendo que es el momento de volver al centro, ¿no? Volver al camino, juntando el conocimiento y la sabiduría, que son dos cosas totalmente distintas, pero que, digamos, sin rechazar ninguna de las dos cosas, sino uniendo, ¿no? Y me parece que llegó el momento de unir. Y que el mundo natural nos está pidiendo esto, ¿no? Y bueno, Sí, la genética la llevamos puesta, eh, toda la genética para atrás, nuestra, ancestral, y, y porque ¿viste? Uno dice, ay, los ancestros, pero realmente no terminamos de tener conciencia que los tenemos en los genes, ¿no? Y, mm, y tiene que ver no solamente lo físico, sino todo lo emocional, y todo va constituyendo, de hecho eso se trata todo lo nuevo, y la epigenética. La epigenética es algo totalmente nuevo, ujú. que arranca a partir del estudio del genoma de la raza humana, y es bastante nuevo. Se empezó en el 2005 y se terminó en el 2014, 2013, y lo extendieron un poquito, eh, porque seguían buscando a ver si encontraban un poco más de genomas, y bueno, y lo que se descubrió, para sorpresa de todo el mundo, que no teníamos mucho más genes que las plantas, por ejemplo, sino que lo que nos modificaba los genes era el ambiente. La Y hoy por expresión hoy, digamos, génica, ¿no? La expresión génica claro, es como el ambiente modifica, está bueno, claro. y en este momento, digamos, con lo que estamos viviendo, es como sumamente importante volver a eso y a esa conciencia, ¿no? Porque les sorprendió mucho encontrar tan pocos genes. Pensaban que iban a encontrar 100.000 genes o 150.000 genes Ujú. y encontraron solamente 28.000. Qué Entonces, interesante, Ro, esto que estás contando, porque nosotros venimos anteriormente con tradiciones que planteaban el determinismo genético, ¿no? Que vos nacías con unos genes, ¿sí? Y que esto era determinista y que las personas, tanto las enfermedades como incluso lo emocional, se entendía de una forma determinista. Tampoco se quería que hubiera nuevas neuronas en el cerebro, neurogénesis,
Y todo esto fue cambiando, ¿no? El ser humano fue transformándose, los paradigmas, y esto que vos estás hablando me parece tan importante como empezar a entender lo del sistema, ¿no? El sistema del ambiente, como esto que también vos a veces hablás de la matriz, ¿no? La matriz que es lo que nutre, lo de alrededor, el ambiente, cómo va modificando la expresión génica, ¿no? Digamos. Y esta nueva mirada que el hombre puede tener, ¿sí? Más integradora, ¿no? Más holística. Creo que cambió la mirada también, porque, digamos, originalmente, si vos haces un recorrido histórico, cuando empiezan a buscar los científicos, o los más desarrollados, digamos, como científicos, buscaban siempre en los muertos, ¿no? Porque si se estudiaba la anatomía, la fisiología y todo lo que se estudiaba en principio y se fue descubriendo como algo avanzado, era a partir de los cadáveres. Y justamente la evolución fue lo que nos hizo cambiar el punto de vista, porque cambia realmente el punto de vista cuando nace el microscopio electrónico, y a partir de la visión de poder tener una mirada interna, digamos, eso para mí fue uno de los primeros grandes cambios, que te permite tener una mirada interna donde puedes ver vivo, digamos, qué pasa dentro en las células vivas. Claro. Y para mí eso es fundamental, porque, y esto de ir todo el tiempo llevando de lo chiquito a lo grande, ¿no? Porque para, digamos, yo pienso, para que vos lo puedas ver, es como si yo te dijera, el día de mañana a mí me estudian muerta, digamos, quieren estudiar mi vida, mi esencia, lo que sea, y, y a través de un cadáver es imposible, te tienen que ver en acción, tal vez a través de un video, tal vez a través, digamos, pero es el movimiento y la vida lo que te modifica, no es lo mismo estudiar, no sé, Claro. un hueso vivo que un hueso muerto, y para mí ahí es donde se hace esa el cambio grande en la mirada, ¿no? Donde se ve que adentro hay eh, de poder ver esa cosa viva, ¿no? Y bueno, eso modifica y con el tiempo cada vez se va desarrollando más y se va encontrando también esto, ¿no? Que lo vivo tiene emociones y que las emociones producen cosas. Y bueno, estamos, digamos, como en eso, ¿no? Y a partir de ahí lo que vos decís, que también se creía que las células del cerebro morían y nunca más. Y bueno, no, ahora se sabe que se pueden desarrollar células nuevas. Y lo mismo las células de todo el cuerpo. Eso es importante también, porque uno pensaba que uno nacía con una determinada célula y ya está, digamos, y eso se modifica todo el tiempo. Las células se desarrollan y van teniendo hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos permanentemente, y ahí es donde está nuestro accionar y donde nuestra conciencia y nuestro accionar puede modificar, ¿no? Porque para mejor y para peor, digamos. Totalmente. Porque, Es lo que, digamos, esto que estás contando, ¿no? Los paradigmas que van evolucionando, ¿no? Y esto abre la oportunidad de que nosotros podamos ver estas cosas, o sea, como que la ciencia va cambiando, van apareciendo tecnologías y todo esto nos abre como una nueva conciencia, ¿no? Antes no existe, ¿no? Para el ser humano, pero también como esos procesos como son lentos, ¿no? Por ahí hay conocimiento que se sabe hace mucho, ¿no? Por ejemplo, conocimiento en 1950 de que el maltrato infantil produce efectos en el cerebro. Desde 1950 se estudia, se investiga, y sin embargo, recién hoy se empieza a tener como una mirada mucho más abierta en la sociedad, y aún pasan cosas, ¿no? Digamos, de que no se cuida el cerebro del niño, el desarrollo infantil, a ese bebé. Recién ahora estamos recién empezando, ¿no? Con este proceso. Entonces, qué lento, ¿no? Que son los procesos de cambios sociales, de incorporación, ¿no? Incluso estas cosas, bueno, a los dos nos gustan las tradiciones orientales y sabemos, ¿no? Todos estos conceptos ancestrales que, bueno, recién hoy se están, digamos, empezando a tomar, incorporar en la ciencia, ¿no? Digamos, ya no se los trata como algo extraño y negativo, sino se ve que hay verdades en este conocimiento intuitivo, ¿no? Ancestral. Eh, pero bueno, todo me parece como que es lento y esto es así, es una realidad
social, ¿no? Cuesta ir incorporando y de a poco se van incorporando todas estas nuevas, estos saberes, ¿no? Que se van integrando. Yo creo que tiene más que ver con un poder ver nosotros, ¿no? De poder ir comprobando, porque viste que lo ancestral, no importa dónde vos vayas, o sea, si es, por ejemplo, hindú, chino, acá sería todo lo sudamericano autóctono, lo original, lo aborigen, ¿no? Los indios, no me acuerdo cómo se llaman los indios estos de Estados Unidos, que todos tienen como, cuando vos te metes a chusmear por esos lados, todos tienen un punto en común. Es como si todos nacieran en realidad de la misma rama y se fueron desarrollando. Nosotros acá lo perdimos, digamos, por todo lo que sucedió con esos conocimientos, y que encima muchos de los que se tomaron por una cuestión de idiomas, digamos, se transcriversaron los idiomas y tampoco nos llegó fielmente como eran, ¿no? Pero digamos, todos estos, lo que tenían un punto en común era la naturaleza, lo natural. Claro. Y eran sabios. La interrelación entre todos los organismos y el respeto de esas relaciones, ¿no? Del ambiente y el individuo, toda una relación conjunta, ¿no? Digamos. Por eso digo que la ciencia llega a la misma conclusión actualmente, al mirar en un microscopio, al mirar en un telescopio, ¿sí? Llega a las mismas conclusiones que determinadas culturas nativas o determinadas personas a través de la introspección pueden percibir esa interrelación, ¿no? Y esa importancia entre el ambiente, ¿sí? También, bueno, en este caso cuando hablabas de la expresión génica, ¿no? Digamos, estas interrelaciones, ¿no? O como a veces hablábamos, esto de las bacterias, los virus, digamos, que los pensamos aisladamente, ¿no? Como un fenómeno aislado, cuando en realidad es un fenómeno también holístico, ¿no? Sí. Y con respecto a eso, digamos, como para que se entienda un poco más, sería, por ejemplo, que la persona puede traer como una facilidad para determinadas enfermedades, pero el tema es que no hereda solamente. Yo tenía una naturópata que decía, tiene que estar la bomba con la pólvora y la mecha y para poder prenderla, ¿no? Y tener el fuego para prenderlo, si no, nunca llega al efecto, digamos. Y esto es lo mismo, digamos, porque no solamente vos podés tener esa predisposición, sino que muy fácil se ve con, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, que son las cosas que más poblacionalmente nosotros manejamos, que ya se sabe ahora que eso no solamente tiene que ver con que vos tengas una predisposición, sino que la manera de vida, los hábitos, la comida y todo lo que vos haces es lo que en realidad hace que vos puedas desarrollarlo o no. De hecho, trabajándolo desde el embarazo, eh, conscientemente, digamos, se puede prevenir para todo el resto de las generaciones. O sea, vos enseñándole a esa embarazada a cambiar los hábitos que ella aprendió de su madre, de su abuela y de su bisabuela que tenían esas patologías, haces que no desarrolle ella durante el embarazo la patología y que tampoco predisponga a los bebés, porque ya se sabe y está comprobado científicamente que como vos llevas el embarazo, cuando los órganos se están formando, podés hacer, digamos, que predispongan a determinadas situaciones. Qué interesante, ¿no? Me viene un montón de ideas, digamos, ¿cuánto se podría mejorar el mundo en pocas generaciones si esto fuera un foco de interés, ¿no? De los estados, ¿no? El cuidado de esa etapa, ¿no? ¿Cuánto en prevención se podría trabajar, ¿no? Pensando en lo que son patologías, en enfermedades psiquiátricas y enfermedades graves, ¿no? Emocionales, desregulación, y cuánto se podría ayudar ¿no? al mundo si se trabajará en prevención, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Y vos estás hablando de dos enfermedades y esto se extiende para todo, ¿no? Lo emocional, lo físico, como un conjunto, ¿no? La verdad es que es muy interesante todo lo que uno podría pensar ahí en prevención, ¿no? Me parece fundamental. Y desde lo emocional también, viste que se han hecho muchos estudios, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, muchos estudios durante las guerras,
de los resultados de los embarazos, digamos, de las guerras, y a partir de ahí fue que mucho se empezó, fue como la punta del ovillo, ¿no? Porque ahí se descubrió, digamos, que se predispone a un montón de cosas por los factores emocionales. Sí, Así que sí, para hacer hay mucho y estamos aparte en un momento muy importante para tomar todas estas cosas en cuenta y estaría interesante poder desarrollarlas. totalmente. Y en esto de la epigenética, estaba pensando un poquito y en el estrés, esto de la pandemia que estamos hablando, en el tema del estrés y el cortisol, ¿no? La producción de cortisol como una de las sustancias que más altera la conformación del cerebro, ¿no? Por el impacto en la amígdala, que es una estructura cerebral de formación temprana, y cómo si ya se va conformando el primer cableado cerebral de ese bebé, que va a nacer seguramente con todo ese impacto, ¿no? Y va a tener unas características, ya sea de hipersensibilidad, o también puede ser que a veces los receptores se bloquean por exceso de presencia de una sustancia, y puede ser con falta de sensibilidad también, ¿no? Digo, las dos posibilidades. En esto de cuando uno estimula algo, puede darse que se dé una hipersensibilidad, ¿no? Aumentan los receptores, y uno tiene un umbral de reacción al estrés muy bajito, ¿sí? Hipersensibilidad, está siempre alerta. O también puede darse el otro extremo, que es que uno queda totalmente abrumado y se embota el sistema, ¿no? Queda como una insensibilización. Que, no sé, para mí abre una puerta importantísima, eh, y que se puede trabajar, digamos, desde desde todas las épocas. Yo a veces me pregunto, ¿dónde estaría bueno empezar, no? O sea, pensando en las nuevas generaciones, porque aparte, pensando que la conciencia es lo que cambia, porque obviamente que lo ideal sería prevenir todo, pero también quizás a futuro. Quizás si nosotros conscientemente hacemos esto, tal vez los hijos o los nietos de las que hoy están en la panza puedan lograr algo más ideal. Pero también es donde uno lo puede agarrar, porque lo puedes agarrar en el embarazo, en el parto, en la primera infancia, digamos. Es donde como que siempre está bueno, ¿no? Donde uno lo puede agarrar, ¿no? Bueno, sí, eso. Y en la adulta también, porque muchas veces para poder vos producir ese efecto tipo dominó en el embarazo, tenés que sanar tus propios temas, ¿no? Entonces es donde uno puede, es agarrarlo donde uno puede, pero es como un camino de ida. Totalmente. Sí, aparte que tampoco se puede obligar a nadie a tomar conciencia, ¿no? Uno puede ir hablando de estos temas, transmitirlo, pero la conciencia es algo personal, ¿no? Esto de tomar conciencia y hacernos responsables, ¿no? Es una palabra que no como exigencia, sino la responsabilidad como, digamos, esto es importante, ¿no? Hay un valor ahí, digamos, de cambiar los, vos hablaste de esto de los adultos, ¿no? Cambiar los viejos patrones que uno trae intrafamiliarmente, ¿no? Digamos, pasados de varias generaciones, incluso, digamos, de la cultura, que va pasando modelos, ¿no? Hablaste, no, pensemos en el machismo, ¿no? El varón Ujú. machista, ¿no? Digamos, va pasando generación y generación, y digamos, y tomar conciencia, y ahora que está de moda la palabra de construir esto, que digamos, no es un tema teórico para mi gusto, la deconstrucción no es teórico, sino que uno realmente tiene que poder transformarse, es un laburo que lleva tiempo, que es arduo, pero bueno, por un lado tenés las mamás embarazadas que pueden hacer mucho sabiendo algo de información, ¿no? Ya con un poco de información sobre el cuidado del bebé, el cuidado del embarazo, el autocuidado, ¿sí? Ya va a poder trabajar para que no haya tanto impacto del cortisol en ese cerebro que se está desarrollando. Eso es un trabajo que vos lo haces en tu consulta con tus pacientes, y después está el trabajo del adulto sobre sí para empezar a modificar sus viejos esquemas, patrones, que también van a tener un impacto en el desarrollo de ese bebé, desde el momento de la concepción y después cuando nace en la interacción, ¿no? El apego, todo esto, ¿no?
Eh, También me viene, y no me quiero olvidar de hablar de lo que es la depresión posparto, el Ujú. impacto terrible que tiene en ese vínculo temprano madre-hijo, ¿no? No sé, ¿vos qué opinás de esto? Sí, yo creo que igual en la evolución social que hicimos, también nos hicieron creer a las mujeres que después que nacen los bebés, digamos como que hay una imagen de mujer actual que no condice para nada con la naturaleza y la mujer natural, ¿no? De hecho, los patrones que nos dan, la mayoría son mujeres cuasi artificiales, entonces lo que nos ponen como patrón a seguir, ¿no? Totalmente. Y entonces hay como que tener, digamos, bien claro eso, ¿no? Y que la maternidad es parte de procesos que se transmutan continuo y permanentemente. Y que tiene mucho que ver también eso con cambiar nuestra visión de lo femenino desde ese lugar, ¿no? Eh, permitirnos que nos atraviese la naturaleza sin culpas y, digamos, sabiendo que son procesos naturales. Porque la depresión a veces tiene mucho que ver con eso que uno quiere, con eso que uno idealiza encontrarse después del parto, ¿no? Y eso afecta a todo nivel, porque afecta a la mujer, afecta a la pareja, afecta al bebé, o sea, eso que nos venden y nos hacen creer, ¿no? Y Totalmente, eso es así como decís. Y no sé, digamos, me parece que en el tema de la depresión hay como, por un lado, lo cultural, esto que vos decís, los mandatos y todo, lo mismo en la lactancia, se ve mucho, no sé cuál es tu opinión en esto, pero como que hay una exigencia, ¿no? O, ¿no? Como que hay poca compasión a veces cuando una lactancia no se puede dar por X motivos, y y esto me parece que también las mujeres, la familia, no solo las mujeres, también los varones nos pasa, digamos, lo sufrimos, ¿no? Por esta mirada más exigente o crítica, ¿no? Que a veces tiene alguna mirada profesional o científica, ¿no? No sé cómo lo ves eso. sí, y un poco la parte de la pérdida de lo tribal también, ¿no? Porque las mujeres ahora están, digamos, están como un poco más solas, digamos, lo que era antes el acompañamiento femenino, Claro. y los varones, digamos, estamos como en una bisagra. Entonces los varones que muchos tuvieron todavía esos padres que eran inexpresivos, que viste ni un abrazo, ni un gesto, ni un nada, y de repente cambia el rol del varón y los varones, digamos, yo en los talleres a veces vienen muchos padres y hace muy poquito un grupo que tuve que los padres me decían, vos nos tenés que hacer talleres para los varones, ¿no? Y me pasaron cosas últimamente bastante insólitas. Otro día, por ejemplo, que no pudo venir una de las embarazadas y vino la pareja al grupo solo y dice, bueno, yo vine porque mi pareja no podía venir, pero yo ahora le cuento y comparto todo lo que pasó en el taller, ¿no? Y o sea, fue la primera vez que me pasó esto, me sorprendió, me pareció muy rico además. Y hace, no sé, antes de la pandemia, un grupo de padres me decía, vos nos tenés que hacer talleres para padres porque a nosotros no nos contiene nadie. Y nosotros también tenemos nuestros miedos, nuestras cosas que en este espacio, si bien lo compartimos, son distintos. Y la verdad que me pareció muy interesante la Muy propuesta interesante, que viniera de ellos, ¿no? Y querían de verdad hacer un grupo de padres. totalmente, está bueno. Y aparte, Rod, una cosa, que las mujeres, ¿sí? Al tener al bebé en el vientre y con el tema de la oxitocina, el vínculo, que esto no es obviamente lineal, sabemos que la vivencia de la maternidad no es algo bioquímico solamente, que es un montón de cosas, ¿no? Digamos. Pero sí es verdad que la mujer al tener el bebé en la panza, el contacto es diferente, es distinto, ¿sí? Y los varones tenemos que hacer un proceso de poder conectarnos con nuestro hijo, ¿sí? Bueno, yo que soy papá, digamos, es un proceso y es distinta la vivencia. Y por ahí no tenemos el acompañamiento. Y es muy interesante esto que vos decís, porque realmente no hay algo así como un curso para varones de, digamos, cómo poder conectar. Y se ve mucho más para mujeres, ¿no? O para, en todo caso, la familia. Pero para el varón, ¿sí? Que es todo un tema
y sobre todo el tema de la ternura, ¿no? Digamos, el patriarcado lo que tiene es la promoción de la competitividad y la agresividad, ¿no? Y digamos, esto que lo hemos fomentado hombres y mujeres por igual, ¿no? Estos atributos del masculino, como agresivo, como temerario, y que ha empobrecido mucho al varón. Y entonces la ternura del contacto, es algo que se aprende, que se desarrolla de a poco, y que no viene dado genéticamente. Es algo que se aprende, que se transmite, como bien lo dijiste, en la comunidad. Y está bueno esto, ¿no? Esto que te dijeron este grupo de papás, ¿sí? Qué interesante, porque realmente me parecería muy lindo que se pudiera incluir ese también el aprendizaje en el varón de la paternidad. ¿Sí? Sí te digo que, por ejemplo, yo descubrí a través ¿no? de mi experiencia personal y las pruebas que fui haciendo y que cómo voy avanzando así por ahora, que sí hay como juegos que se hacen en pareja que a través del trabajo respiratorio y eso ayudan a los varones a desarrollar una percepción como más fina y haciendo un trabajo en trío, digamos, la embarazada con la pareja y el bebé, hay como una mayor posibilidad de esto que vos decís, ¿no? Que puedan conectarse más los varones con el embarazo en sí mismo. Y la verdad que modifica mucho, ¿eh? Porque a Sí, través digamos, del desarrollo de la respiración en forma conjunta, los que lo logran desarrollar y logran llegar a eso, en un momento entran como en un ritmo respiratorio único, la pareja, ¿no? Y es maravilloso ver cómo aumenta la percepción del hombre. Entonces, si el bebé en ese momento en la panza se mueve o algo, es como que tiene más afinada la percepción, ¿viste? Y bueno, para mí fue un descubrimiento en el trabajo que fui haciendo y es maravilloso lo que después vive la pareja y la sensibilidad esa que se la lleva puesta el bebé de verdad. sí, se lo lleva puesto en la oxitocina, que es la hormona fundamental que de alguna manera atempera el estrés, el efecto nocivo del estrés. Un bebé que está inundado de oxitocina, ¿sí? Que es fundamentalmente surge en la ternura del vínculo temprano y cuando tienen dos padres que están presentes, padres amorosos, ese bebé está continuamente recibiendo esa oxitocina. Y como vivimos en una sociedad muy compleja, muy difícil, la sociedad moderna, laburando y todo esto, a veces no estamos los dos, papá, mamá, y digamos, o las parejas gay, digamos, no siempre se puede estar los dos miembros de la pareja o las madres solteras o padres solteros, etc. Entonces, me parece que esto de poder fomentar esa conexión que vos decís a través de los talleres o de información, de la importancia de cómo ese vínculo, de las figuras de apego, las figuras primarias, van a promover que ese bebé tenga esta estimulación que genera oxitocina, que modula el estrés, ¿sí? Y que eso lo que es, yo digo que es una olla llena de oro que le das al bebé para el futuro, para que cuando adulto tenga menos probabilidad de tener enfermedades de todo tipo, tenga una vida más saludable, mejor regulación emocional. Entonces, el mejor regalo ya que cuando viene el Día del Niño le regalamos algo a nuestros hijos, el mejor regalo que le podemos dar a un hijo es una olla, ¿sí? De presencia, de momentos de presencia, que no pueden ser todo el tiempo. Somos seres humanos imperfectos, vulnerables. ¿Sí? Cuando en la pareja hay dos, uno puede también tener como que aparezca uno y aparezca el otro y haya cierta armonía en esas apariciones y desapariciones. ¿Sí? Y esto es lo que me parece importantísimo, lo que vos decís, esto de poder también incluir al varón, en este caso que estamos hablando, que muchas veces, bueno, no históricamente se lo incluía, ¿no? En esto que también la ternura del varón y el contacto del varón es sumamente importante y que ahora empieza a aparecer, por suerte. Sí, además tiene que ver con las niñez, ¿no? Que las
mujeres, yo siempre le digo a las chicas, nosotros jugamos con las cosas de los bebés y todo eso desde que somos, no sé, tenemos conciencia, y los varones pobres nunca nada, ¿no? Y de repente se les viene todo como encima y de golpe, y en una sociedad que un poco más les exige ahora esos roles, ¿no? Que está bueno, que se gana un montón de cosas, pero bueno, son todas cosas nuevas, ¿no? Totalmente. Y como a tomar, y bueno, es todo un andar que bueno, que hay que irlo desarrollando. Yo hablo mucho del tema del nido, que a mí me gusta mucho la imagen del nido, ¿no? Porque el nido para mí es esto, ¿no? Nosotros, que para mí es el útero, pero, pero es todo lo que, como un mandala, yo lo desarrollo como un mandala el nido, porque está el centro, ese sería el centro, ¿no? Del ser, del futuro ser, ese es el nido y el centro primal. Y a partir de ahí yo siempre digo, vos lo podés ampliar tan grande como tu imaginación te dé, hasta llevarlo a lo universal si querés. Donde está la madre como lo rodea principalmente, pero después tenés todo el entorno, no importa si es pareja, no importa qué clase de pareja, pero sí que digamos, es esa contención eh, emocional que vos decís, que no necesariamente tiene que ser digamos, hoy por hoy, con todo lo que hay, no necesariamente tiene que ser una pareja como nosotros estamos acostumbrados, pero sí el efecto, la emoción, la bioquímica que genera eso, ¿no? Esa cosa de que el nido se sienta protegido, ¿no? Y de ahí lo podés desarrollar tan grande como quieras, porque empieza con la mujer, quien la rodea, no sé, la manzana, el barrio, la ciudad, el pueblo. Mirá, hoy mismo no es lo mismo nosotros que estamos acá en Buenos Aires que los que están en las provincias, digamos, como que se modifica un montón todo eso, y vos lo podés llevar hasta donde quieras, pero sí, para mí el trabajo de ese nido es oro, como vos decís, y es lo que me parece que llevaría a desarrollar un cambio de verdad en la humanidad, ¿no? Esa conciencia, porque lo que yo veo que hay gente que pasa los 9 meses y no toma conciencia de ese espacio, ¿no? Que es un poco físico, pero también es un poco, y la nutrición, ¿no? También es nutricio, pero a todo nivel, ¿no? Físico, emocional, de todo, porque es ahí donde está la base, o sea, es lo que después se va a desarrollar. Está bien, ahora sabemos que hay más posibilidades de modificarlo conscientemente, pero si de la base, digamos, ya crece con mucha fuerza, es mejor, ¿no? Lo bueno de esto, de haber encontrado todo esto nuevo, es que vos sabés que hay posibilidades siempre de trabajarlo y mejorarlo, ¿no? A través del reconocimiento y la conciencia, pero también estaría bueno poder trabajar mucho en lo preventivo. Y el nido, lo que nutre ese nido y lo que da de base, a mí me pasa que veo familias, por ejemplo, parejas que vienen así como muy angustiados, ¿viste? Porque sienten que no les va a alcanzar lo que tienen para dar, y se recargan de horas de trabajo y un montón de cosas, digamos, en el trayecto van dándose solo cuenta de que, digamos, como que todo lo demás es superfluo, que si bien es necesaria la condición básica, como que uno a veces va detrás de algo que nunca tiene fin, porque simple, un celular, vos te compras uno y ya es viejo, entonces querés tener uno mejor y vas para adelante y nunca llegás al último, porque no llegas nunca. Pero en ese correr detrás de eso, se pierde, digamos, lo básico que para mí es el nido, ¿no? Está bueno ese concepto porque a mí por lo menos me aclara, digamos, mucho esto, ¿no? Que algo biológico, que es un nido, ¿no? Del útero, supongo, y después se van haciendo como el concepto de nidos como anillos, ¿no? Digamos, y hasta estar en lo comunitario, lo amplio comunitario, ¿no? El profesional que recibe a esa mamá, que sea un profesional amoroso, el trabajo personal que hacen los padres de ese niño, digamos, para modificar sus propios patrones. Entonces, digamos, la comunidad, digamos, el vecino, ¿no? Todo se va ampliando esta matriz nutricia, amorosa, que la verdad que hace una diferencia que nos impacta a todos, ¿no?
está lleno de estudios de la relación que hay entre violencia en la sociedad y la primera infancia, ¿no? Digamos, hay un montón de correlaciones de eso que nos impacta a nosotros. Después tenemos una sociedad violenta y nos quejamos, pero no cuidamos, no hacemos que ese anidamiento se dé de forma amorosa, ¿no? Entonces, estaría bueno que esto, ¿no? Esta mirada de responsabilidad, ¿no? De que todos contribuimos en estos anillos, no sé cómo decirlo, digamos, en esta matriz que cuida, ¿no? A esos niños, a esos vínculos familiares, ¿sí? A esos vínculos de apego. Bueno, y los acontecimientos traumáticos que pueden ocurrir durante la gestación, que es muy importante, y después también podemos hablar un poquito el tema de la sanación de esos traumas, ¿no? Porque esto es importante. Por suerte ha cambiado las tecnologías de tratamientos que tenemos, psicoterapéuticos, que hoy podemos abordar estas experiencias traumáticas tempranas, que incluso no hay conciencia, ¿no? Vos pensás, Rosana, que podemos tener en la vida de un adulto con una sintomatología y la persona no tiene conciencia porque no hay información, porque la familia no le contó, los padres no lo sabe, pero sí tiene un sufrimiento de algún tipo de síntoma. Incluso hay mucha investigación en torno a la depresión en el adulto y cómo determinadas experiencias, sobre todo que ocurrieron en la etapa intrauterina, pueden ir modificando, ¿no? Digamos, esto que hablábamos de las hormonas que va recibiendo ese bebé en desarrollo y van conformando el desarrollo de la amígdala, el posterior hipocampo, que son las estructuras de memoria, ¿no? Y todo esto, también la corteza prefrontal, va a ser desarrollada o inhibido su desarrollo de acuerdo a las experiencias tempranas. El trauma que ocurre durante la gestación y, bueno, por un lado, ¿cuáles son las experiencias más comunes traumáticas que van a impactar tanto en el desarrollo del cerebro, ¿no? La pandemia, todo este estrés, obviamente es una situación extrema que tiene un impacto, pero hay también experiencias concretas, ¿no? Que nos cuentes, Ro, todo lo que tiene que ver con experiencias concretas, tu experiencia clínica y de otros profesionales, colegas, que son de un gran impacto y que después en la vida adulto, por ahí, digamos, yo veo a un paciente que tiene una sintomatología que por ahí está vinculada a esas experiencias traumáticas tempranas y que no es consciente, pero están operando ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu experiencia clínica en esto? ¿Cuáles son las situaciones que podríamos considerar traumáticas que ocurren durante la gestación? Mira, yo hace muchos años que estoy trabajando de una manera diferente, digamos, aproximadamente empecé como a ver distinto a partir del 90, y en esa época nosotros empezábamos los talleres, todavía hoy se hace lamentablemente esto, a partir de las 35 semanas más o menos. Y, digamos, estaba enfocado solamente al parto, ¿no? A prepararse para el parto. Y yo trabajé durante 16 años en el barrio 31 con una población totalmente distinta a la que conocíamos, y también trabajaba en paralelo en lugares privados, ¿no? Tenía como las dos puntas. Y lo que pasa es que nosotros, igual como obstétricas, en general, lo que trabajábamos siempre era en el parto, digamos, y también estábamos abocadas al parto. Pero cuando empecé a trabajar ahí, fui la primera obstétrica de ese lugar, y tenía que trabajar con la población, digamos, me dieron la tarea de hacer educación para la salud con esa población. Cosa que era muy joven, siempre fui muy apasionada, y empecé a hacer, bueno, parte del trabajo que hoy tengo
para trabajar, lo empecé a desarrollar en ese lugar, y me empecé a dar cuenta porque ahí pude trabajar fue el primer lugar donde pude trabajar en forma interdisciplinaria. Y trabajaba con psicólogas infantiles y con psicopedagogas. Y ellas me empezaron a mostrar cómo esos traumas, cuando les hacían las entrevistas a las embarazadas, les preguntaban si sabían de algún trauma o si habían tenido algún trauma en algún momento o en el parto, o a través de los nenes, porque ellos trabajaban con los nenes y cuando citaban a los padres, entonces me decían, mira, a esta le pasó aquello, a la otra le pasó tal cosa. Y entonces le digo, ¿puedo empezar a trabajar con ustedes en las entrevistas? Porque ellos hacían las entrevistas y yo me quedaba como observadora, ¿no? Y vos sabés que fue impactante para mí darme cuenta que los nenes que tenían problemas en la escuela habían tenido algún problema previo. Entonces, a partir de ahí, empecé a estar más atenta a las embarazadas que yo atendía y a seguirles todo lo posterior. Y como trabajé 16 años, tuve la oportunidad después de tener acceso a esos niños también. Mirá qué bueno, muy importante eso. Y la verdad que pude ver una diferencia, ¿viste? Y en la medida que yo podía ir trabajando con las madres, iba notando como las modificaciones, ¿no? Y bueno, y eso me llevó a tener una visión que muy pocas tenemos, porque la mayoría estamos centradas solamente en el parto. Y empecé a dimensionar lo que pasaba con esos momentos que, viste, a veces te pasa, que vos decís, bueno, no es nada, no sé, le pasó esto en el parto, pero no pasa nada, o fue leve, o no fue casi nada, viste. Y empecé a poder ver y a dimensionar eso y empecé a modificar cada vez mi manera de trabajar. Y después, eso por un lado. Y en los consultorios también hacía consultorio y atendía embarazos, ¿no? Y al ver también esos impactos, uno a veces no se da cuenta, pero tuve la suerte de cuando empecé muy al principio, que todavía era alumna, en el año 84, me formó un obstetra que para mí fue lo más, que era un hombre grande que se estaba por jubilar, pero sabía muchísimo de clínica. Yo te digo, con ese médico, cosas que hoy con todos los aparatos no se pueden detectar, él me enseñó a detectar clínicamente. Y aprendí mucho de clínica, que ya hoy no lo ves tanto a eso, ¿viste? Se va perdiendo ese ojo clínico. Sí, sí, él me paraba en la puerta del consultorio de la guardia y me hacía pararme a mirar qué veía de las embarazadas cuando venían en la otra punta del pasillo para ver si yo cuando llegaban al consultorio podía haber detectado ya algo antes de, por la manera de caminar, ¿viste? En ese momento lo odiaba. Ahora lo aprecias, a la distancia uno tiene otra mirada, ¿no? Sí, Totalmente. sí. Y ya como que ahí tuve también una formación distinta, ¿viste? Y después esto que yo te digo, a veces uno cuando está en los consultorios, cuando vos salís un poco de lo clínico puro, digamos, y vos podés empezar a mirar a esas mujeres con una forma más holística, hay veces que tampoco es gran cosa lo que les pasa, o sea, lo que para vos puede ser una gran cosa, ¿no? ¿Viste lo que yo te digo? El embarazo son procesos donde también esto de la conciencia que vos decías, ¿no? Que sin obligar y que hay que ser muy respetuoso también de los tiempos de cada uno y de dónde cada uno está parado, porque si no, esto que para vos puede ser una cosa que es maravilloso, la conciencia y esto, la podés estresar más tratando, digamos, de darle más de lo que Sí, esa persona... ser empático digamos, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y poder ver al otro, ¿no? Con sus características, con su historia, ¿no? Adaptarse, ¿no? Digamos, como hacer como tai chi, aikido con el otro y poder adaptarse a su forma, ¿no? No imponerle, ¿no? Una forma por más buena que uno crea que sea, ¿no? Eso me parece central lo que decís, claro. No, no solo no imponerles, sino
respetarle el sentir, porque, Claro, viste, para vos hay algunos que te pueden decir, ay, pero no es nada, es una pavada, viste, por eso hace el problema. Y capaz que para esa persona es un mundo, ¿entendés? Y totalmente. lo que para vos es una pavada, para esa persona no. O lo que vos le querés mostrar, o tampoco eso de que vea lo que vos estás viendo, porque no siempre pasa. Y bueno, y eso también, a veces son impactos que son muy fáciles de resolver cuando vos podés, digamos, empatizar con la persona, ¿no? Claro. Yo trabajo con embarazadas adolescentes actualmente y bueno, por ejemplo, ellas lo que más tienen son problemas sociales, pero de enfrentar la situación, de empoderarla y eso. También, digamos, como que es un momento de la vida donde vos le haces como un parante fuerte para el resto de su vida. Pero particularmente con ese embarazo, hay veces que con pequeñas modificaciones vos lográs, ¿no?, sacarla de donde está y acompañarla. Por eso son procesos. Y después también te pasa, dependiendo de las clases sociales, no tiene que ver tampoco con la clase social, porque hay personas que tienen absolutamente todo y tienen ese vacío, viste, que nada les alcanza y que a lo mejor, esto que te digo, a lo mejor tienen de todo y están perdiendo el nido porque no lo están viendo. Y no es que les falte algo material, sino que a veces, viste, que y Sí, realmente se pierden el nido. digamos que el amor no es patrimonio de una clase social y se ve falta de amor en cualquier clase social y a veces, bueno, el estereotipo hace que uno tenga ¿no?, estos preconceptos. Pero no, me gustaría también hablar de esto, de los acontecimientos concretos, ¿no, Rod? Esto, por ejemplo, problemas en el parto, problemas con el cordón umbilical, situaciones, ¿no?, de violencia intrafamiliar que a veces impactan en el desarrollo del bebé, ¿no? A mí digamos, lo que me ha pasado con las nuevas tecnologías de psicoterapia es que hoy podemos tener terapias tipo MDR, Brain Spotting y otros tipos de modelos terapéuticos que permiten procesar esa información traumática que no es consciente con imágenes, ¿no?, porque la persona no recuerda esos traumas siendo adulto, pero sí tienen un impacto y aparecen a veces en el orden de lo simbólico, en los sueños, ¿sí? Y, y es impresionante cómo el desarrollo de la psicoterapia ha permitido procesar esa información también, ¿no?, que antes por ahí no accedíamos, ¿no? Por ahí, eh, y esto, bueno, nos hace replantearnos, ¿no? Por un lado, cuidar el desarrollo de ese bebé y tratar de que el nacimiento sea lo más armónico posible, y después, bueno, siendo adultos también ocuparnos de sanar estas experiencias que han quedado bloqueando, ¿no? Bloqueando algo. Digamos, esto que vos decís, yendo a lo que veníamos hablando anteriormente, tiene que ver también con los patrones de la infancia, porque muchas veces esas mujeres que sufren, como vos decís, violencia intrafamiliar, eh, vienen de patrones de la infancia, de su propia infancia. Oh, Entonces, cuando ellas se empoderan, o sea, cuando ellas se empoderan y pueden ver el nido y pueden ver la posibilidad de un cambio de patrón, digamos, desde un accionar desde el aquí y ahora, eh, modifica para ellas, modifica para atrás y modifica para abajo. Y esto es donde yo te digo de la escucha y la empatía, ¿no? totalmente. Eh, y vos, digamos, porque quizás si la persona no se da cuenta, lo vive como algo natural y normal a una violencia de repente, ¿no? Y de repente cuando se empieza a dar cuenta y empieza a visualizar a futuro y qué futuro le quiere dar y entender que el nido está, que digamos que está en plena formación y que parte de lo que le sucede en ese momento va a ser a futuro, modifica un montón. El Entendiendo, presente, entendiendo que es algo difícil y muy complejo el tema de la violencia, ahora que estamos hablando de eso, que es muy complejo y que, bueno, es muy importante también toda la contención externa, ¿no? Digamos, pero bueno,
en lo particular del impacto que tiene el embarazo, entender esto, ¿no? Que ese bebé está sufriendo una situación que lo va a afectar de por vida y que estaría bueno que empecemos a tener esta mirada, ¿no? De como esto, ¿no? Del nido, ¿no? De que hay que nutrir a ese ser, ¿no? Digamos, Claro, pero cuando vos trabajás, o sea, se trabaja desde la actualidad, porque te digo, tiene que primero ver para sí misma la madre, claro, obvio. Ser para después consciente. poder Ser consciente trasladar. primero ella, claro, obvio. La madre, el padre o quien sea, ¿no? Alguien que sea consciente. ¿Eh? Claro, porque a veces, o sea, bueno, vos sabrás mejor que yo, hay varias maneras de resolverlo, porque a veces es resolverlo en el momento o a veces es poder correrse en ese momento para poder nutrir el embarazo y después se va resolviendo, digamos, hay muchas maneras. En el hospital trabajo igual interdisciplinariamente, ojo. Entonces, en forma interdisciplinaria con la psicóloga vamos buscando y cuando se logra eso es como un desencadenante, ¿no? Y de repente ese bebé que venía con un retardo de crecimiento, que venía creciendo poco, vos le ayudás a la madre a concientizar y por lo menos a ver ese tema. Y a veces, te digo, ¿no? A veces no son cosas difíciles de resolver cuando uno ayuda o colabora desde ese lugar. Eh, pero a veces las mujeres solas no se dan cuenta, ¿no? Y si van a una consulta y vos solamente le ves la parte física y solamente te centrás en que no está creciendo el bebé, le entras a dar estudios y más cosas y más cosas, lo único que haces a veces es agravar ese estado, porque encima de esa emoción que tiene, que por algún motivo la está atormentando, vos le mostrás que puede haber algo malo y te entras a enfocar en eso y lo único que haces es agravar ese estado. O sea, vamos a esto de que vos decís del cortisol y todo eso. Entonces, en vez de mostrarle un camino, una solución, la estresás más. Totalmente. Está bueno, ahí de vuelta la mirada clínica que hablabas antes, ¿no? Esto de, de que el profesional tenga la conciencia y que pueda operar en eso que le cambia la vida, porque por ahí mandarle estudios es estresarla más y por ahí hacerle una indicación de que en su ambiente esa situación puede estar impactando en el crecimiento del bebé y esa es la palanca que logra el cambio, ¿no? Digamos, y bueno, ahí necesitamos un profesional que esté despierto para ver esa situación, ¿no? Y darse cuenta, que pueda hablarlo y que empatizar con esa familia, digamos, me pareció fundamental. Por eso ahí sí se necesitan las interdisciplinas, ¿no? Y el Claro. abordaje con esta mirada, digamos, aparte de holística en forma interdisciplinaria, es sumamente enriquecedora. Y se puede detectar de cualquier momento. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, un día que estaba haciendo un monitoreo a una embarazada que me habían mandado de alto riesgo y tenía una patopatía. Y empiezo a hablar y, bueno, ella estaba totalmente atormentada, ¿viste? De todo lo que le habían mandado y todo. Y le digo, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué estás mal? ¿Con quién estás enojada? ¿No? Como sacándola del contexto. Y empezó a llorar de una manera que no, viste, no, viste, no la podía parar. Claro. Y entonces me contó que se había muerto la madre a los primeros meses del embarazo y bueno, estaba enojada con Dios, con la vida, con el mundo. Y yo le estaba haciendo el monitoreo, por lo cual había llegado con esa situación a término, porque los monitoreos se hacen a partir de las 38 semanas. Y bueno, la vi por única vez, esa vez yo. Pero Y pudiste estuvimos un intervenir rato. ahí, pudiste estar ahí presente y capaz que digamos, capaz que esta persona es la única oportunidad que tenía para abrirse, porque a veces pasa eso, que no, entonces vos ahí con una pregunta, con el estar presente, posibilitaste que se abriera, ¿no? Digamos, y que, bueno, digamos, abrió su vulnerabilidad, se puso a llorar, es muy interesante, digamos, lo que me parece que, digamos, la intervención del profesional ahí de ir más allá de los estudios abre la posibilidad que, digamos, este impacto, ¿no? La mamá está sufriendo la muerte de su propia mamá, un duelo, estresando a ese bebé, entonces
que el profesional esté ahí prestando la atención a estas cosas, habría la posibilidad que estos traumas, que después nosotros los psicólogos atendemos en la consulta privada, digamos, sería prevención, ¿no? Trabajar en prevención, ¿no? Es muy interesante. La verdad que esto, trabajo en equipo también, digamos, realmente hace una gran diferencia y bueno, esperamos que eso cada vez se fomente más, ¿no? En los hospitales y bueno, se vaya desarrollando. No, y Eh, vos sabés que eso se decodifica físicamente, porque después de eso, ella hizo como una gran liberación ahí, claro, y claro. se le vio, se estabilizaron bastante, digamos, las enzimas y todo, y pudo tener un parto. Bueno, yo, viste, a veces me pasan estas cosas así que las veo, porque las adolescentes las sigo los 9 meses, pero cuando me tocan así que son adultas, se las veo esporádicamente. Y después me vino a ver, después que había tenido el bebé, y, y bueno, me dijo que había sido muy... Yo ya me había olvidado, ¿viste? Porque uno a veces se encanta. Y me vino a ver y bueno, como que fue un impacto liberador para ella y eso le ayudó, digamos, estuvimos igual bastante, ¿viste? Rato hablando. Y bueno, y esas cosas pasan, ¿viste? Y después con respecto al tema del nacimiento, bueno, ahí sí es importante porque ahí fue donde fue digamos, yo en principio cuando empecé a ver todo esto es lo que yo te decía, empecé a ver lo que pasaba después con el tiempo, porque nosotras en las salas de parto vemos en la sala de parto y después no vemos más Actos. lo que pasa después, ¿entendés? Yo tuve de alguna manera, no sé, el destino me puso esa posibilidad de ver qué pasaba después. Y entonces como que eso también me llevó a atender más todo lo que era la sala de partos, ¿no? Y tempranamente, porque cuando empecé a ver eso era una loca que nadie veía, donde cuidaba el tema de las luces de la sala de parto, porque después, eh, nada, en principio empecé como a investigar, empecé a ver cómo podía desde lo básico darles una mayor comodidad en las salas, cómo podía estar, escucharlas, qué sé yo, y de a poco me fue llegando la información. Uno de mis ángeles, digo yo, porque fue uno de los primeros cuando en un momento ya no daba más, digamos, desde la creación, desde la creatividad y la intuición, me llegó un libro de Michel Oden, que es un obstetra francés que es pionero del parto respetado y todo eso. Y, y, bueno, eso me ayudó mucho y me ayudó después a seguirlo a él, a darme material y herramientas hasta que después me llegó todo lo demás. Pero el tema de las salas de parto estaba, porque por suerte eso está cambiando, muy institucionalizada la violencia. Claro, sí, el maltrato institucional es terrible. Sí, sí. De a poquito se Y, va modificando, pero muy lento. Y una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención, que me llegó de él así, porque escuché, viste, cuando escuchaba esas frases que después lo fui a buscar, era que él decía que la violencia y el maltrato que se produce en las salas de parto, después es lo que se refleja en la sociedad. Y él decía, y lo dice, que cuando él caminaba por el mundo y por las calles del mundo, lo que él veía en la calle le hacía saber, sin saber otra cosa, cómo habían sido esos nacimientos. Totalmente. A través de caminar por la calle, él veía reflejados los nacimientos. Y la Totalmente. verdad que es así, ¿viste? Y todavía, a pesar de la conciencia que se está abriendo, eh, Todavía sigue ocurriendo y pequeños cambios, digamos, esto que vos decís de acomodar la luz, del sonido, ¿no? Digamos, hoy sabemos por las neurociencias que hay un sistema vagal que se activa con los sonidos, con la luz, también con el tema de la lactancia, todo esto, y ese sistema vagal va regulando el cerebro, el organismo, y todo esto que vos empezaste a incluir, digamos, es empezar a, digamos, pensar en ese nido, ¿no? En el cuidado, ¿no? De ese contexto que nutre. Pero sí, falta muchísimo y todavía las instituciones, bueno, siguen maltratando y bueno, y es el trabajo individual también que aporta mucha diferencia, ¿no? La gotita, ¿no? Que cada profesional va pudiendo aportar, ¿no? y ahí, bueno, el trabajo personal, digamos, individual con las Obvio, mujeres, obvio. es lo que permite, es
digamos, es como aprender la parte teórica de la fisiología y la anatomía para poder vos meterte hacia, yo digo que es lo que yo les doy es un viaje hacia el nido, un viaje hacia el nido, pero no solamente de lo teórico, sino desde lo vivencial. Y ahí es donde está, digamos, el desafío del trabajo, de poder acompañar a cada una a que pueda encontrarse con las emociones que muchas veces, ahí por ejemplo me encantaría tener a alguien como vos cerca, porque hay que ir a descubrir esas cosas y bueno, a veces se mueven cosas fuertes. Y poder, digamos, ir sanando la persona. Sanar es sanar, que te hace sanar los vínculos, te hace sanar los vínculos ancestrales, los vínculos con sus propias parejas actuales y el vínculo, digamos, para dar un vínculo más sano a lo que viene. Es un trabajo sumamente intenso que si empieza en el embarazo, son 9 meses de trabajo Es sin que, parar. aparte, digamos, hay un fenómeno que pasa en los humanos, que es como el fenómeno del espejo, ¿no? Cuando uno está pasando una etapa evolutiva, revivencia su propio momento aquel ancestral, ¿no? Digamos, cuando un bebé tiene un mes, te conectás con tu propio momento cuando tenías un mes, y así, ¿no? Esto es como un fenómeno de espejo que es una situación que puede ser conflictiva porque se reactivan recuerdos y también es una oportunidad de sanación, ¿no? En ese momento vos podés tomar conciencia de cosas que estaban muy en la sombra y poder sanarlas. Así que la verdad que sí, esto de hacer ese viaje que vos estás planteando, de conectar a la mamá y al papá con ese nido, con la posibilidad de nutrir, bueno, implica, ¿no? Al adulto que haga su propio eh, proceso de sanación, ¿no? Digamos, lo llevas ahí, ¿no? Es muy interesante. Y esa es, digamos, la manera igual de llegar a un parto, digamos, como amoroso. Claro. Y ahí se deja de lado, viste, el dolor, se vivencia. Bueno, me gustaría que en algún momento si pudiéramos juntáramos a varias de las chicas, porque se vivencia desde otro lugar, o sea, no, es un acompañamiento. Yo les digo que es una danza, ¿no? Porque en el momento que vos llegás a acompañar el embarazo desde ese lugar, llegás a hacer un vínculo real con ese bebé. Y, Totalmente. y lo que sucede en todo el trabajo es una danza real entre ellos dos, donde en este momento yo siempre les digo, no debería, pero ellas tienen que poner una cuota extra porque tienen que poder aislarse del mundo que las rodea para poder llegar a eso, ¿no? Y es una cuota extra porque muchas veces tienen que estar lidiando con un sistema, ¿no? Que esto de hacerse respetar, ¿no? En un sistema que no ayuda. Pero lo logran porque... Y me imagino que digamos, cuando pueden interiorizar este concepto de nido, ¿no? De que eso nutre y que eso es para toda la vida, y de respeto de esta danza que hablas, me parece que por ahí es más fácil, ¿no? Cuando pueden captar la idea, y pueden trabajar para eso, ¿no? Poniendo límites al afuera y todo, diciendo que no a situaciones que las pueden afectar para nutrir, ¿no? Así que, bueno, nada. Quisiera recalcar en este momento que lo que necesitamos es ir a esos espacios, ¿no? Y volver a tener el sentir que somos parte de la naturaleza, ¿no? De incluirnos y de saber que todo nuestro mundo, desde la epigenética, viste que te dice que nuestro cuerpo tiene millones de células, billones son en realidad, y que nosotros somos responsables de todas ellas, pero que también tenemos un montón de virus y bacterias que son normales en nuestro organismo, que tienen que mantener un equilibrio natural para que nosotros estemos equilibrados y que yo quiero, digamos, como esto de no tener, si bien en este momento está este virus, me parece que tenemos que tener mucho cuidado con esto de entrar en pánico, ¿no? De ser conscientes que son parte nuestro, porque
yendo de lo pequeño a lo grande, es esto de que como hemos desequilibrado el ecosistema que se ve, que se ve, que arrasamos con bosque, que contaminamos las aguas, que todo lo que pasó afuera, igual nos pasa adentro. O sea, es un reflejo de lo que nosotros internamente tenemos, ¿no? Y que tenemos me parece, ¿no? Levantar un poquito el pie del acelerador y, y, y ver a dónde nos lleva esto, pero empezar a ver más lo natural, ¿no? Porque parte de lo que vengo trabajando todo el tiempo es esto de que no estamos pudiendo respetar los tiempos naturales, porque todo queremos en un tiempo personal y la naturaleza tiene los tiempos biológicos que no se modifican y que los modificamos, intentamos cambiar la naturaleza y la naturaleza al final nos está cambiando a nosotros y nos está jugando en contra. Entonces, me parece que nada, que tenemos que espero que sigamos trabajando en esto, que esto crezca, que para mí somos semillas y tenemos que cuidar las semillas, ¿no? Las semillas de la tierra, de las plantas, de la tierra en sí mismo y las nuestras, las propias. Y que eso, la única manera que lo vamos a lograr es todos juntos y con respeto, porque si no, vamos mal. Totalmente. Porque antes nos estaba costando parir, porque cada vez hay más cesárea y eso ya se sabe, porque no tenemos la conciencia de la importancia del parto, de la importancia de que el bebé pase por el canal sin violencia, que lo acompañemos, ¿no? Que todo eso produce, como vos dijiste, en neurociencia un montón de efectos que son necesarios para el desarrollo. No es lo mismo una cesárea que un parto. Ahora se sabe que no es lo mismo a nivel bacteriológico lo que sucede cuando va tomando en ese camino todo lo que necesita para desarrollarse a futuro. Y bueno, me parece que ahora además está costando que las mujeres se embaracen, por eso cada vez hay más asistencia para la fertilidad. Y eso también trae una modificación, porque no debe ser lo mismo a nivel amoroso crecer en una probeta o en un coso que tiene que ver también con los desequilibrios que tenemos, ¿no? Entonces, Sí, digamos, en ese caso se puede, a veces, aunque por ejemplo en el caso de la lactancia, aunque no haya lactancia, se puede, se puede atemperar, digamos, con una familia presente y amorosa, ¿no? Uno puede dar mamadera porque no pudo ocurrir la lactancia y puede haber una familia que produzca la nutrición, digamos, ¿no? Amorosa. Y claramente cada intervención de esta que estás hablando o cada cambio social va a tener un impacto en el ser humano. ¿Sí? Lo que nosotros tratamos también es de trabajar sobre lo que es más importante, ¿no? Priorizar lo que se puede. A veces no se puede, por X razones, o por opciones personales, pero sí se puede pensar en lo importante, ¿no? Digamos, en lo que nutre, en lo que es más amoroso, en las condiciones que yo puedo, en lo que sí puedo hacer, bueno, pensar y ser consciente, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema muy, muy amplio, bueno, que da para charlas no, interminables. una cosa más, también el tema del parto y la cesárea, ¿no? Esto que vos decías, si bien, digamos, no es lo mismo la cesárea, un embarazo acompañado que termine en una cesárea igual que no en un parto, y una cesárea, la cesárea como la lactancia, ¿no? También se puede hacer un nacimiento amoroso, que no es lo mismo, Claro. pero sí, me parece que tenemos que, más allá de que esto sería lo actual y lo que tenemos que atravesar, para ir buscando volver, me parece a mí, ¿no? Que sería lo mejor, ¿no? Digamos, es esto, es lo mejor que se puede ahora, ¿no? Totalmente. Pero con una mirada para que, ponele que vos digas, bueno, por determinados motivos, no se pudo esto, no se pudo aquello, bueno, pero compensar para que los que vienen sí puedan, ¿no? Y lo logren. Cuando las cosas no salen de la forma ideal, entendiendo que no hay ideales, pero bueno,
ponele que podemos pensar en algún ideal. Bueno, siempre de lo que ocurra, intentar ser consciente y mejorar la situación, intervenir para mejorar esa situación con esa conciencia, ¿no? De lo que estoy buscando, qué es lo que quiero generar, ¿no? Quiero nutrir, bueno, ok, se dio una cesárea, bueno, voy a tratar de nutrir para que ese bebé tenga las mejores condiciones amorosas de ese nido, ¿no? Y esa mamá, y ese papá, y esa familia, y bueno, esto, ¿no? Entonces, esto es conciencia, me parece, ¿no? Información. Y que los nacimientos igual sean amorosos, o sea, Obvio, sin obvio. cortar la vida, ¿no? O sea, Con- pero también trabajar en esto, bueno, de las elecciones bajo, porque a mí me pasa que también vienen muchas mujeres diciéndome, yo quiero una cesárea porque le tengo miedo al parto, suponete. Eligen cesárea porque le tienen miedo al parto, ¿no? wow. Pero porque también tienen un preconcepto. Entonces, o sea, si, es decir, bueno, mira, intentamos, si no, si te va a dar más, o sea, porque también tener un parto con un pánico terrible, lo mismo que la lactancia, viste que vos me decís. Sé, yo he visto mujeres en unas condiciones terribles tratando de dar la teta y vos decís, no, viste, mejor darle una mamadera sin Bien, sufrir, ¿para qué vas a sufrir tanto? No tiene totalmente, sentido. totalmente. Sí, Pero, o sea, como que el, la cura es peor que la enfermedad, digamos. En, en este caso, esto de ver al otro que está sufriendo y que va a ser peor el efecto sobre el bebé ¿no? que, que acompañarla en lo que pueda. Si puede darle la mamadera, bueno, que eso sea un momento de encuentro con su hijo, o si, digamos, esto que dijiste de la gente que no quiere tener parto, bueno, uno tratará de trabajar ahí el tema del umbral al dolor, qué le pasa, con información, y bueno, obviamente en última instancia supongo que es una decisión digamos, de los obvio, padres. sí, uno, digamos, también uno tiene que respetar la elección del otro, ¿no? Claro, obvio. Pero, pero con conocimiento, digamos, la idea es que lo elija por elección propia y no Ujú. por miedo, digamos. Totalmente, por elección propia y por trabajo de conciencia, habiendo llegado a ese lugar, digamos, ¿no? Bueno, tomo esta decisión desde este lugar, ¿no? Está bueno, Claro. bien. Como que digamos, no, sin ser ortodoxo en nada, sino ir viendo, pero siempre me parece a mí encaminándonos a volver a lo natural, ¿no? Que Sí, eso es una gran tarea que... sabemos que lo natural es lo que funciona, porque tiene mucho tiempo de evolución y bueno, y si bien la tecnología ayuda en muchos casos, bueno, lo natural, esa sabiduría está ahí para que le prestemos atención, ¿no? En Y que cualquier... además perdón, lo natural es natural, no es la perfección que nosotros queremos, ¿no? No, claro, obvio, 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 tal cual. Nosotros a veces queremos las cosas perfectas y lo natural es perfecto como es. Totalmente, totalmente. Es O sea, como tenemos como un concepto de lo natural que a veces, o de lo perfecto, ¿no? la mente interfiriendo ahí, pensando lo que tendría que hacer o cómo tendría que hacer, versus lo que ocurre, ¿no? Que eso, por eso hablamos de sabiduría, ¿no? Sabiduría es intuición, ¿no? Y bueno, la autocompasión, el amor hacia uno mismo, ¿no? El buen trato, ¿no? El buen trato hacia los demás y está el buen trato hacia nosotros, ¿no? Es todo un aprendizaje en una sociedad donde es bastante maltratadora, ¿no? Esto que hablaste en ese momento que me encantó, esto de que se ve cómo han sido esos partos, la atención de esos partos se ve en la sociedad, ¿no? Esta persona que decía esto, digamos, lo mismo, ¿no? La sociedad maltratadora, uno interioriza y va teniendo toda una cultura del maltrato. Y bueno, en algún momento uno puede tomar conciencia y empezar a trabajar en la cultura de la ternura, del buen trato hacia uno, hacia el cuerpo, hacia la matriz de ese bebé que va a venir, ir aprendiendo sin perfección, somos todos seres humanos imperfectos, cometiendo errores, pero tenemos conciencia, podemos ir haciendo este caminito de aprender, eh, empezar a darle lugar a la intuición, a esto natural, que es ancestral, que tiene una evolución gradual, ¿no? Digamos, y que a veces la mente humana cree que puede ser mejor, ¿no? Digamos, rápidamente mejor, ¿no?
no La porque... aceptación. y La aceptación hacia lo natural, porque claro, lo que yo digo ahora, todas quieren tener, o sea, porque también está el discurso este de los partos naturales, ¿no? Que todas quieren tener partos naturales, pero estamos completamente desnaturalizadas en todo sentido. claro. Entonces, y no aceptamos además muchas veces lo natural. O sea, queremos tener un parto natural, bueno, no nos aceptamos naturalmente, ni aceptamos nuestras naturalezas, ni digamos, ni amorosamente. Entonces, después, ¿cómo podés querer tener algo natural? Primero tenés que empezar a naturalizarte, y bueno, a veces se logra y a veces no, porque, bueno, tiene que ver Porque con un montón de... es un proceso Claro, y no hay perfección en los procesos, hay procesos, los procesos son como son, digamos. Y la aceptación implica eso, dejar que el proceso, cualquier proceso, incluso el proceso de aprendizaje de poder uno convertirse en un padre más amoroso, es un proceso gradual. ¿No? Esto del nido es un proceso de a poco, ¿no? Donde uno va adquiriendo cosas que son más nutricias. Sí, claro, esto de incorporar lo natural también es un proceso para un ser humano que nace en una cultura que lo va alejando cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, ok, de pronto uno puede darse cuenta y empezar a gradualmente ir incorporando este respeto hacia sí mismo, hacia el otro, aprendiendo, tomando información, olfateando, ¿no? Volviendo al olfato como los perros, ¿no? Que olfatean y saben, ¿no? Que lo que les conviene y lo que no. Nosotros también podemos adquirir de vuelta ese olfato, ¿no? Digamos, intuitivo, ¿no? eso es una tarea para todos. Para mí, te digo, fue una gran tarea esa, porque Obvio. a veces al principio, cuando era más joven, sobre todo, ¿no? Como que yo decía, pero si esto es fácil, ¿por qué? ¿Viste? O no, el tema de la aceptación de lo que el otro puede y lo que uno también puede dar, ¿no? O a veces uno ir buscando los recovecos para ver cómo llegar, y bueno, es todo un trabajo, y bueno, los años a mí te van enseñando eso, ¿no? A aceptar también y a saber que cada uno mismo y cada uno hace lo que puede hasta donde puede, y que el proceso, bueno, que el proceso continúa, ¿no? Totalmente. A mí la verdad que esto me venís de hecho aparte en un momento muy, muy lindo para mí, porque con todo esto y todo lo que está pasando de la pandemia y que esto que yo te decía del principio, ¿no? Que como que la parte esta no se está viendo y qué sé yo, en un momento, por momentos me agarran los bajones, ¿viste? Decir, ay, tanto hacer para qué, si igual ahora donde lo vuelco, si están todos en otra. Y estoy totalmente convencida que este es el camino, ¿no? Y No la sé cuándo. desesperanza, digamos que es una de las emociones más comunes cuando uno el futuro, los seres humanos tenemos una anticipación del futuro, que eso nos hace sufrir mucho, y en este momento es bastante común tener desesperanza, ¿no? Entonces, digamos, primero entender que todos pasamos por estos altibajos y que bueno, nada, está bueno cuando, bah, por lo menos a mí me ayuda, conectar con los valores, ¿no? Con el valor de, ok, para mí esto es importante, ¿no? Los dos compartimos el valor por la ecología, nos gusta, ¿no? Digamos, eh, el trabajo con lo natural, con lo ecológico, con lo respetuoso, vivimos de esa forma, o por lo menos lo intentamos, de a poquito ir incorporando de a poco. Y cuando aparece, nos visita la desesperanza, bueno, conectar con los propios valores es una forma de decir, bueno, ok, yo tengo este valor, para mí es importante esto, y siembro semillas, ¿no? Semillas desde esta charla, desde nuestro trabajo concreto, en cada uno en su profesión, desde sus relaciones, e ir de a poquito, ir haciendo este trabajo, ¿no? Que la desesperanza cuando aparece, que es ahora bastante fácil que aparezca, ¿no? Cuando ve las situaciones, ¿no? Ecológicas y la pandemia, etcétera, tanto sufrimiento que hay en el mundo en este momento, pero bueno, este valor personal, subjetivo, hace que uno pueda decir, no, esto es importante, para mí esto es, digamos, primero que enriquece la propia vida y también hace que uno pueda no dejarse arrasar una emoción o un pensamiento desesperanzado, ¿no? Oscuro. ¿Verdad? Entonces, esto la verdad que importante que cada ser humano pueda conectar con sus propios valores y pueda entender que ahí es la fuerza para poder pasar las tormentas, ¿no? Que todos tenemos. Que todos No, pero de hecho para mí esto
digamos, desde mi visión, desde como todo lo que vengo trabajando, es producto de un desequilibrio que Claro. nos pone a la vista, el encierro nos puso a la vista, porque no sé, lo que yo veo, que se vive un poco como uno vivía antes, ¿no? Donde vos fijate lo que está pasando en las familias, por ejemplo, que lleva a conectar a los hijos con los padres, a valorar a la gente que uno no puede ver, ¿no? Que de repente eso también era un desequilibrio, porque en el acelere que teníamos, ¿no? Que espero que después de esto realmente haya un cambio, y todo eso produjo un desequilibrio. Ujú. Y bueno, es un llamado de atención, me parece, para volver a equilibrarnos. Y para mí el volver a equilibrarnos es como que somos un grupo de gente que venía hace mucho que lo veníamos trabajando, todo esto, esta visión, digamos, como distinta y rara, que hoy por hoy me parece que empieza como a tener otro valor, ¿no? El tema es que, bueno, Como todas estas crisis, mucha gente despierta en conciencia y en gente y en otro un montón de gente hace que se cierran más y que sean más individualistas. Todas las crisis generan estas cosas, ¿no? Oportunidades para algunas personas de transformarse y crecer y madurar, y otras personas el impacto de las crisis es cerrarse y activar más mecanismos supervivientes individualistas, ¿sí? Bueno, esto es una realidad humana, ¿sí? En realidad animal, pero bueno, humana, ¿sí? Pero bueno, Ro, bueno, nos hasta dejamos. acá, ¿cómo? No, no, ya digo, terminamos. Terminamos por acá. En otra oportunidad seguiremos charlando. Un placer enorme compartir con vos este momento. Y bueno, 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 a seguir trabajando en lo que cada uno se apasiona y bueno, y a seguir compartiendo. ¿Ah? Un abrazo enorme de acá. bueno, igual un abrazo y nos vemos y nos mantenemos en contacto, y la verdad te súper agradezco por este Bueno, ratito. gracias a vos. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias.